Hola a todos, en este tutorial vamos a hablar de uno de los temas fundamentales sobre el urbanismo, que es la morfología y la estructura urbana. Vamos a empezar por la morfología. La palabra morfología, como ya sabéis, quiere decir aspecto, forma que presenta algo. Referida a la ciudad, hace relación con con el aspecto externo, es decir, la forma que tienen los edificios, su disposición uno respecto a otros, que sería el plano, y los usos del suelo. Además, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales para empezar a comprender una ciudad, que son su emplazamiento y su situación. Entonces, la morfología resulta de la combinación de todos esos aspectos que os he dicho: tipos de viviendas o construcciones, planos que forman los espacios libres y los construidos, los usos del suelo y, os decía, el emplazamiento, que tiene que ver con el lugar físico concreto sobre el que está la ciudad, y la situación, que tiene que ver más con la posición que ocupa la ciudad respecto a su entorno más amplio, comarcal, regional, incluso nacional. Bueno, pues vamos a ir una por uno viendo estas cosas. Lo primero que hay que tener claro es que la morfología urbana es algo en constante cambio, en constante variación. Las ciudades, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, van cambiando su aspecto. Os decía que, en primer lugar, hay que ver dónde se ha emplazado la ciudad, dónde está situada. Esto se puede deber a los fines por los que fue creada la ciudad, como es lógico. Si la ciudad fue creada con fines defensivos, lo normal es que esté en un lugar alto, en una colina. También, de paso, en una colina puede evitar riadas e inundaciones, y es algo muy típico en muchas ciudades. En otros casos, si son ciudades creadas más con fines comerciales, pueden estar en una zona especialmente buena de la costa, porque tiene una bahía tranquila, donde se puede hacer un buen puerto, junto a ríos, en el centro de valles, haciendo un poco de nudo de comunicaciones del valle. En definitiva, es lo primero en lo que deberíamos fijarnos a la hora de ver una ciudad. Por ejemplo, si tomamos Madrid capital, está sobre una terraza del Manzanares. En su momento, cuando crearon los musulmanes una ciudadela, una especie de alcázar, que es el origen del actual Palacio Real, pues lo hicieron a propósito en ese lugar alto sobre el río, desde el que se tenía buena visión de la zona y además una posición defensiva. Vamos a ver alguna imagen de este tipo. Cuenca, por ejemplo, como veis, es un gran ejemplo de lo que os decía, de una ciudad creada también en alto, con barrancos que la protegen respecto a posibles ataques y que por tanto tiene un emplazamiento defensivo. Sin embargo, la que vemos debajo, Écija, está en el centro de un valle y hace más de núcleo comercial y de comunicaciones. Sin embargo, con el término situación hacemos referencia más bien a la posición que ocupa la ciudad en relación con un entorno mucho más amplio. Os pongo un ejemplo. El emplazamiento de Barcelona es cerca de la desembocadura del Llobregat, en una llanura litoral, aunque tiene Montjuïc, es una zona un poco más alta y defensiva, pero bueno, lo que es la ciudad antigua, el emplazamiento original de Barcelona es en una llanura litoral y con fines más bien comerciales. Sin embargo, si estudiamos Barcelona desde el punto de vista de la situación, es la vía de salida o de entrada desde el Mediterráneo a Cataluña. Está justo en el centro de la costa catalana y desde esa posición central y costera ordena mucho el territorio catalán. Está rodeada, es verdad, por montañas, las montañas de la cordillera costero-catalana, pero en una posición, os decía, más bien llana y céntrica, pero a la vez costera. En el caso de Madrid, en el centro del Valle del Tajo y en el centro de la península, ocupa ese lugar tan privilegiado que hizo a Felipe II considerar y decidir declararlo capital del reino. Así que la situación hace referencia mucho más a, a una visión macro, mientras que el emplazamiento es una visión micro, en el entorno concreto físico en el que está la ciudad. Pero la ciudad, decíamos, en su forma exterior, que es el resultado de combinar tres cosas, ¿no? Son el tipo de edificaciones, la construcción, la estructura que forman unas con otras y los espacios libres que dejan, calles, jardines, plazas, etcétera, y luego los usos del suelo que tienen. Bueno, pues empezamos con la disposición que tienen
los espacios construidos y los espacios libres en una ciudad, estamos hablando del plano, que es por tanto una representación gráfica de la ciudad y que se suele hacer a gran escala. Es decir, el plano es un mapa a gran escala, en el que podemos ver los diferentes barrios de la ciudad con su aspecto, con sus calles, plazas, jardines, como decía antes. Un barrio sería una unidad con una entidad propia dentro de la ciudad, ¿no? Y también a efectos administrativos, ya que es la manera en la que los ayuntamientos dividen al municipio urbano, en barrios, ¿no? Normalmente los barrios, pues, tienen zonas casi siempre residenciales, pero con una cierta, decía, identidad, con rasgos comunes. Bueno, volviendo a lo que es el plano, puede ser muy variado. Y el plano que empezamos a ver a partir de los griegos y que luego van a consagrar los romanos es el plano que se llama ortogonal. El plano ortogonal está formado por calles que se cruzan perpendicularmente o que son paralelas entre sí. Es decir, es un plano geométrico, un plano regular, que sirve para ordenar bien una ciudad y que, según cuenta la historia, pues viene de Hipódamo de Mileto, un griego que parece, en ese sentido, que podemos considerar el padre del urbanismo. Es un plano que, aparte de encontrarlo en las colonias griegas y en las ciudades romanas, luego lo vamos a ver muchísimo en los barrios que se han ido creando a partir de mediados, finales del siglo XIX en adelante, ya que es la época en la que se ha desarrollado más el urbanismo y a la hora de planificar nuevos barrios urbanos se intenta hacerlo ordenadamente y no con las calles irregulares. Vamos a ver una imagen del plano ortogonal que también se llama endamero o en retícula. Lo veis a la izquierda, ¿no? Calles geométricas, bien trazadas, paralelas y perpendiculares. Otra cosa es el plano irregular, que es el típico de las ciudades medievales o de los núcleos de población anteriores a estas ideas de Hipódamo de Mileto. En un plano irregular, las calles no son geométricas, hacen recodos y formas que no guardan una proporción, que como su propio nombre indica no tienen regularidad, pero pueden tener su utilidad. Es el típico de las ciudades musulmanas y también cristianas de los siglos, como os decía, de la Edad Media, y hacía más difícil conquistar una ciudad, porque evidentemente si entras en una ciudad y tienes que irla tomando barrio a barrio con callejas laberínticas, te va a resultar mucho más complicado y va a ser más fácil resistir el ataque que si lo haces en grandes avenidas paralelas y perpendiculares. Toledo y en general los cascos antiguos de las ciudades con bastante historia españolas, la Segovia, la Cuenca misma que veíamos antes, pues tienen planos de ese tipo, pero quizá el de Toledo, como veis aquí, es el más arquetípico, incluso el Madrid de los Austrias, el Madrid de los siglos XVI y XVII, también tiene un plano irregular. Contrasta con el plano irregular que vemos a la derecha, que sería una variante, en el fondo, del plano ortogonal. La diferencia entre el plano radiocéntrico y el plano ortogonal está en que en el radiocéntrico hay centros muy claros de los que parten grandes calles de manera radial, mientras que el ortogonal puede tener plazas, evidentemente, plazas mayores o plazas importantes, pero no tiene ninguna de esas plazas un carácter tan céntrico y del cual partan radios como para asemejarse a lo que ocurre con una circunferencia. Se pueden combinar. El Madrid posterior a la época de los Austrias, en general es así. Es ortogonal combinado con el radiocéntrico. La Puerta del Sol, reordenada en época de Isabel II, y los barrios que la rodean, claramente muestran un plano radiocéntrico. También la Plaza Mayor, o también la Plaza de Isabel II. Así que los podemos encontrar incluso en los cascos antiguos, ¿no? Acordaos, irregulares, radiocéntricos, ortogonales, y nos quedaría un último tipo que son los lineales. El lineal, como su propio nombre indica, está trazado y pensado a partir de una gran calle que hace de eje de todo ese núcleo o zona urbana. Lo empezamos a encontrar en la ciudad lineal que planeó Arturo Soria. Arturo Soria consideraba
que el crecimiento de Madrid a finales del siglo XIX empezaba a ser desordenado, presentaría, si no se hacía de manera bien estudiada y planificada, bastantes problemas de habitabilidad, y se le ocurrió, como forma de resolver dos aspectos o problemas, que son el que os he dicho y el de la llegada de numerosos obreros crecientes a la capital, que además no encontraban viviendas adecuadas y tenían que malvivir en barrios de chabolas, con esta idea de hacer un anillo, una especie de anillo alrededor de Madrid, a partir de una gran avenida arbolada, con boulevards, con tranvía y con las casas unifamiliares con jardincitos. De esa avenida deberían salir calles secundarias donde habría casas más modestas, pero también con sus propios jardines. Así pensaba matar dos pájaros de un tiro, que era dar solución al problema de la vivienda obrera y hacer que coexistieran con burgueses, porque trataba de atraer a ese proyecto, a las casas grandes de la avenida principal, a gente de clase media o burguesa. Es la actual Arturo Soria en Madrid, pero fue un proyecto propio, sin casi ayuda pública, y solo se hizo una parte. Necesitaba inversores, necesitaba gente que apostara decididamente por él, y aunque en un principio sí los encontró, no fueron suficientes para poder rodear Madrid de ese anillo que él quería. Se hizo una calle de varios kilómetros, Arturo Soria, pero luego se ha ido transformando mucho con el tiempo, y ya no es el barrio tan ajardinado e interclasista que él quería, al contrario, es un barrio caro, y donde se han perdido esas ideas de la vivienda unifamiliar con jardín que él tenía, que eran muy modernas para su época. Y hablar de viviendas nos lleva al segundo aspecto que da carácter a la morfología urbana, la construcción. Si hablamos de la vivienda en sí, pues son individuales, como veis, o colectivas. Las individuales pueden ser exentas, pueden ser casas exentas o chalets exentos, o pueden estar adosadas, es decir, compartir muros medianeros. Os pongo aquí alguna imagen para que veáis la diferencia, ¿no? ¿Veis? Arriba, chalets exentos y a la derecha, adosados. Si son, en cambio, viviendas colectivas, dependiendo de la altura que tengan, las llamaremos de una forma o de otra. Hasta 7 pisos se llaman bloques, típicos que nos rodean normalmente en los barrios donde vivimos. A partir de 7 pisos se les llama torres, acordaos. Ahí estaría la diferencia, ¿no? A partir del séptimo piso. Y en función de cómo estén los edificios unos respecto a otros, hablaremos de la trama urbana. Si los edificios forman manzanas cerradas y están todos adosados, la trama es, por tanto, cerrada. Cascos antiguos, laberínticos, en general lo son. Sin embargo, si los edificios no forman una manzana cerrada por sus 4 lados, ya la podemos empezar a considerar semiabierta. Y si son edificios exentos, sean chalets o sean bloques, entonces hablaremos de una trama abierta, que es muchas veces propia de barrios más recientes, de periferia urbana, como os decía, de chalets o de bloques nuevos. Las urbanizaciones son de trama cerrada o de trama semiabierta, en L o en U, todas estas urbanizaciones que suelen tener piscina y jardín en medio. Y para acabar tenemos que hablar de los usos del suelo, que al principio, en una ciudad, cuando se crea en época preindustrial, pues se combinan más o menos todos ellos en el espacio de la ciudad, que suele ser limitado. Pero a medida que la ciudad va creciendo, va creando nuevos barrios y estos se van especializando, sus usos del suelo pueden ser diferentes. Pero en cualquier caso, se combinan y es raro que un barrio tenga un uso del suelo. El más obvio, como es lógico, es el residencial, para habitar, para vivir. Pero junto con ese, que lo tendrá en general cualquier barrio, menos zonas estrictamente de ocio y comerciales o industriales, en el resto de barrios habrá coexistencia entre ese uso residencial con usos de negocios, sedes de empresas, de bancos, de aseguradoras, ¿no? Que en ese caso, pues a veces forman un centro de negocios. Usos comerciales con las tiendas, usos industriales, si estamos hablando de polígonos o industrias en las afueras urbanas, usos de equipamientos, todo lo que tenga que ver con hospitales, institutos, centrales de energía, etcétera, y otros usos que pueden ser desde religiosos, catedrales, iglesias, palacios arzobispales, seminarios, etcétera, o de ocio, en el caso de zonas de cines, teatros o similares, o discotecas o bares. Os decía que se pueden combinar perfectamente varios y cuanto más céntrico sea el barrio de una ciudad, más suele combinarlos. Así hemos explicado la morfología urbana y ahora tenemos que pasar a ver la estructura de las ciudades.